hoy el mejor club del mundo, no de México, los Pumas de la UNAM, cumplimos 70 años. Peladas y pelafustales, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Gusto saludarles. Sí, hoy cumplimos 70 años. Hoy el mejor club del mundo, no de México, los Pumas de la UNAM, cumplimos 70 años. Es una verdadera maravilla, ¿no? Haber pertenecido al equipo universitario. Voy a intentar, segmentar un poco, ¿no? las historias que viví. El primer contacto con el club de Pumas es a través de Bora Milutinovic, que esto habrá sido en 1986, cuando él era entrenador, 1985, cuando él es entrenador de la selección nacional, y se le ocurrió ir a ver un partido que se organizó un selectivo para el primer mundial infantil, que fue en China, el primer mundial infantil que fue en China en 1985, y la final la jugamos un equipo de satélite, ¿no? En donde yo estaba ahí. Yo fui campeón de goleo de ese torneo, de ese selectivo. Jugamos contra equipos Cruz Azul, Mesa, varias filiales, y la final la jugamos contra el América en el centro de capacitación. Y fue Bora a ver la final de ese torneo. Ahí tengo mi foto maravillosa con mi pelo de Daniel el Travieso. Los dos tenemos pelo de Daniel el Travieso. Y ahí se acerca Bora y me dice, y le dice a mis papás, la posibilidad de ingresar al equipo universitario, a las fuerzas básicas, ¿no? Puntualmente. Camina el tiempo, me voy yo al Mundial Infantil en China. No jugué un solo minuto, no jugué ni contra Hungría, ni contra Qatar, ni contra Brasil. En ese entonces éramos solo 16 seleccionados, yo no jugué un solo minuto, se me borró la raya de la nalga, una cosa tristísima. Y en esa selección, el jefe de delegación era Panchito Hernández, en paz descanse, el entrenador era el Monito Rodríguez, el auxiliar era el Chatito Ortiz, y me parece que dentro de esa selección de 16, pues no había menos de 7 u 8 jugadores que estaban en el América, en ese equipo al cual le ganamos la final, ¿no? Y que iban a regresar, por supuesto, a seguir su proceso en fuerzas básicas, ¿no? Y Panchito Hernández, cuando regresamos en el avión de regreso de China, hoy se hacen 3.000 horas, en ese entonces con 50.000 escalas, pues se pueden imaginar. Y de regreso me dice, que quiere que yo sea parte de las fuerzas básicas de la América. Yo en ese entonces era un americanista furibundo, ¿no? En los 80s no tenías tanta opción de ver tantos partidos como ahora, y en la América de los 80s era una América sumamente poderoso y sumamente ganador. Entonces, llego a casa, y entonces mi padre y yo nos sentamos ahí a ver las opciones, ¿no? Tanto de Pumas como de América. Y mi padre estábamos buscando ahí, sacamos un papel y una pluma, un papel, y poníamos las cosas buenas y malas. Y entonces él me dice, si tienes alguna ínfima posibilidad de ser futbolista profesional, digo, me parece que es imposible, pero es mucho más fácil ir a Pumas, porque Pumas estaba debutando gente muy joven, estaba Memo Vázquez, Alberto García, Salgado, Marroquín, había mucha gente que debutaba, ¿no? De 17 años. Y me dijo, y a la América se le llega como secretario de Estado, que es por arriba. Fuimos a la América, fuimos a Cuapa, ¿no? A agradecerle. Yo estaba hecho pedazo, me parece que ni hablé, ¿no? Habló mi papá puntualmente, habló con Panchito Hernández y le agradecimos, ¿no? Puntualmente le agradecimos la posibilidad, pero que la decisión que habíamos tomado, que era tanto mía como de mi padre, ¿no? Y de mi entrenador, Arturo Carranco, que fue el que me entrenó en satélite y que fue el tercer auxiliar de ese mundial infantil allá en China. Habíamos decidido que íbamos a probar con el equipo universitario. Y ahí empieza mi periplo con el equipo de Pumas. Ya habiendo decidido, ¿no? que Pumas era el lugar en donde nos íbamos a quedar, y empezaba este camino a ver si yo tenía las habilidades, la capacidad, el talento, la determinación y muchas cosas más para poderme convertir en futbolista profesional. Miguel Mejía Barón me bajó al medio tiempo de un partido entre Toluca y Pumas. Yo no había entrenado todavía con el equipo universitario, era ni siquiera mi presentación, sencillamente no, me invitó al estadio Miguel Mejía Barón, que en ese entonces era secretario técnico, hoy es vicepresidente deportivo de Pumas, y me bajó al medio tiempo. Y entonces yo entro al vestidor
a una distancia, ¿no? Y viene saliendo al primer futbolista que yo veo. Ese día jugaron de blanco el equipo de Pumas, usaba el Puma enorme, no había publicidad, y el número enorme, ¿no? Que casi iba de nuca a nalgas. Y el primer jugador que veo salir es a Pablo Luna. Y yo dije, este güey es como Thor, ¿no? O sea, solo le faltaba el martillo. O sea, yo lo vi que medía como 4 o 5 metros, traía el número 2, ¿no? El gafete de capitán. Fue el primer futbolista que vi, no saben lo que me impresionó, fue realmente una locura. Insisto, dije, pues, ¿qué es esto? Es un superhombre, ¿no? Y atrás de él sale Félix Cruz, que era su pareja de central, ¿no? Con el número 14 también, un animal, ¿no? Brutal, que luego con Félix Cruz tuve la fortuna de jugar una Copa de Oro en Estados Unidos, y a Pablo Luna lo tuve de auxiliar cuando estuvo el Tuca en algún momento. Y luego, bueno, pues apareció Memo Vázquez, aparecía Alberto Garciaste, Miguel España, pero el tipo que más me impresionó fue Pablo Luna, ¿no? Fue una experiencia realmente espectacular, puntualmente, ¿no? El verlo salir ahí del vestidor rumbo a la cancha. Y mi primer entrenamiento fue en Ciudad Universitaria, puntualmente lo dirigió Hugo Hernández. Estuvimos en una charla en donde estaba el primer equipo, ¿no? Que no entiendo por qué estaba yo en esa charla, y muchos de la gente de fuerzas básicas. En ese entonces era reserva profesional y reserva central. No había sub-23, ni sub-20, ni sub-18. Era el segundo equipo, era la reserva profesional, a la cual ahí se decidió que yo recalara. Y Hugo Hernández, que era parte de este un formador increíble, en paz descanse, que luego lo tuve de auxiliar con Miguel Mejía Barón, un tipo maravilloso, luego lo tuve de auxiliar cuando yo estaba de dirigente en Monarcas, y luego dirigió Monarcas cuando yo también era dirigente, un tipo muy importante en mi carrera, ¿no? Hugo Hernández, en selección nacional y demás. Fue el primero que me entrenó, ¿no? Entonces yo salté a la grama, al estadio de CU, pues yo decía, ¿qué es esto? Es una locura esto, ¿no? O sea, ¿por qué estoy aquí entrenando en Ciudad Universitaria, en este estadio glorioso donde habían, ¿no? jugado campeones, ¿no? poderosísimos, Hugo Sánchez y Caviño y Tuca Ferretti, ¿no? Y Manso, y bueno, y un sinfín, y Muñante, y un sinfín de futbolistas realmente extraordinarios, ¿no? La Calaca González, Aarón Padilla, bueno, y Enrique Borja, y ahí podía yo seguir hablando. Y ese fue mi primer entrenamiento. Entrené en la cancha principal, en el estadio de Ciudad Universitaria, bajo, digamos, las órdenes de Hugo Hernández. Me temblaban las cañitas, ¿no? O sea, no era capaz de dar un pase de 3 metros, ¿no? Parecía yo Bambi, me tropezaba, una cosa realmente lastimosa, pero era mucho más porque estaba totalmente rebasado en el tema emocional, ¿no? Sin lugar a dudas, fue uno de los momentos más impactantes para mí. El hecho de el día que me presento, estoy dentro de una charla, digamos, que da Mario Velarde, que era un tipo con una gran capacidad de docencia, y estaba parte del primer equipo, y estábamos ahí los chavos que íbamos a ser parte de la reserva profesional. Después de esta situación tan espectacular que me pasó, hubo 2 momentos. Uno, bueno, en ese entonces el presidente del club era Arnoldo Levinson. Yo no negociaba mi contrato, por supuesto, ¿no? Porque inclusive me parece, si no mal recuerdo, tú firmabas con Pumas de chavo, firmabas 3 años en blanco. Más que en blanco te daban vales de despensa, ¿no? Vales de despensa. Había un comedor en Avenida Revolución, ahí estaba la Casa Club, y también tenías acceso al tema de las comidas, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo fui con mi papá, fue mi padre, ¿no? Ahí a platicar, y estaba Arnoldo Levinson, que tenía que lo hacía muy bien, porque y hacía lo mismo siempre. Atrás estaba aquí sentado, y atrás de él estaba una maqueta con el estadio de Ciudad Universitaria, ¿no? El estadio olímpico. Y siempre hacía lo mismo. Luego ya te enterabas que era lo hacía no solo conmigo, sino lo hacía con cualquier futbolista que iba a negociar su contrato. Yo otra vez ni hablaba, ¿no? Hablaba más mi papá, entonces pues pedíamos algo de dinero, nada fuera del otro mundo. No sabíamos, era nuestro primer realmente contacto con un directivo poderosísimo, que había sido campeón, y aparte un tipo encantador, ¿no? También altísimo, fuerte, lo traía todo, ¿no? Era como Mauricio Garcés, mi Arnoldo Levinson, ¿no? Una cosa increíble. Y siempre agarraba esa maqueta y la aventaba ahí en su escritorio, y te decía,
es que quieres llevarte el estadio, si quieres llévate el estadio, ¿no? Me estás pidiendo mucho dinero, toma el estadio, no, quieres que te regale el estadio, y aventaba ahí esa maqueta que yo no sé cómo se rompía porque la aventaba y la aventaba y la aventaba, ¿no? Y el otro punto importante fue, bueno, ya ir a la cancha 5 puntualmente, ahí en Ciudad Universitaria, porque en la cancha 2 no había ni cantera 1 ni cantera 2 como es en la actualidad. Inclusive Mariano, mi hijo, puntualmente entrena en cantera 1 y en cantera 2. Bueno, cuando yo estaba ahí no existía esa parte, y entonces en la cancha 2 entrenaba el equipo titular, el primer equipo, y también, ¿no?, alternaba con el estadio de CU y la cancha 2, y abajo de la cancha 2, ahí en Ciudad Universitaria, donde está el estadio de béisbol, estaba la cancha 5, y ahí entrenaba, y ahí me recibió Rubén Medina y el Sobuca García, mis dos entrenadores en la reserva profesional, a los cuales le estoy infinitamente agradecido, porque si yo tuve la fortuna de ser futbolista profesional en Pumas, tuvo absolutamente todo que ver con este par de personajes que me recibieron, que me orientaron. Era yo un chamaco imberbe, yo en satélite entrenaba una vez a la semana y jugaba sábados y domingos, aquí se entrenaba todos los días, y tenía que venir de Ciudad Satélite a ir a entrenar a Ciudad Universitaria, y luego era maravilloso porque jugabas los partidos previos, ¿no? Jugabas el partido previo a si Pumas jugaba contra el América en Ciudad Universitaria, tú 3 horas antes jugabas América Pumas en el mismo estadio, ¿no? Y entonces, pues al medio tiempo, en el inicio del segundo tiempo, el estadio estaba completamente lleno. Entonces jugabas con gradas prácticamente llenas, con los dos equipos, los dos primeros equipos en la cancha viéndote, ¿no? Era una cosa realmente impresionante este torneo de la reserva profesional, porque, insisto, no viajabas en avión como el primer equipo, viajabas en camión, ¿no? Salvo el tema si ibas a Ciudad Juárez y demás, pero todo lo demás lo hacías en camión, inclusive hasta Monterrey viajabas en camión, pero podías, insisto, jugar los partidos en el mismo estadio contra el mismo rival que jugaba el primer equipo 3 horas antes, y era un tema bravísimo, era fantástico, porque te estaba viendo el entrenador del primer equipo y los jugadores y el equipo rival, y había gente en la tribuna, una cosa realmente maravillosa, que de alguna manera, y lo repito, gracias al Sobuca García y a Rubén Medina, porque fueron tipos que me orientaron de manera extraordinaria. Y bueno, y después de estar año y medio en la reserva profesional, inclusive acabé metiendo varios goles. En 1987, en enero de 1987, yo debuté. Y debuto porque en ese entonces arriba estaba, de delanteros estaba Germán Tello, que se lastimó, David Patión, que se lastimó también, Luque, era otro delantero fantástico también, que se lastimó. El único que quedaba era Javier Garay. Y entonces Mario Velarde voltea y dice: puta, pues no tengo ningún delantero. Y el único delantero que tenía era yo en la reserva profesional, y que había hecho varios goles. Los primeros meses me costó mucho trabajo, pero luego volví, ¿no?, a agarrar como ritmo, y acabé siendo bastante eficiente en el tema del gol en el torneo de la reserva profesional, ¿no? Era uno de los goleadores, de Pumas era el goleador, y del torneo, ¿no?, competía también por el primer lugar. Entonces Mario Velarde, con esta, digamos, postura, ya había llegado también Aguilar Álvarez, ¿no? Me parece que para mí el mejor directivo de la historia, no solo de Pumas, sino del país, es don Guillermo Aguilar Álvarez, en paz descanse, el mejor directivo, me parece, del fútbol mexicano lejos, que luego fue jefe de delegación junto con Murillo de aquella selección del 94. Y entonces había una propuesta de el tipo, don Guillermo, iba a los entrenamientos de la sexta, de la séptima, de la octava, ¿no?, en los canchos de tierra, se sentaba, y de pronto llegaba un entrenador y le decía: oye, pues necesito un lateral derecho. Y decía: no, hay un tipo allá en la 4ª división que tiene estas condiciones, y que pues entonces, si lo necesitas, ahí está la solución. Era un tipo que la política era: había que debutar gente y había que comprar lo menos posible, no se compraba tanto, se compraban pocos extranjeros que eran los mejores, pero era todo futbolistas jóvenes mexicanos, ¿no? Y entonces debuto contra Tecos, y una de las cosas más importantes es, cuando voy a entro, no sé, 20 minutos, el partido quedó 1-1, ya íbamos 1-1, y les decía que la reserva profesional jugaba 3 horas antes, y después se quedaba a ver el partido del primer equipo. Y entonces, cuando voy a entrar, volteo y está sentado en la tribuna Rubén Medina y el Sobuca García, mis entrenadores de la reserva profesional,
con el equipo de la reserva profesional, que había estado yo hacía un par de jornadas ahí. Y entonces los volteo a ver antes de entrar a la cancha, ¿no? Y yo asiento la cabeza y ellos asienten diciendo, como un tema de, lo dijimos a la distancia, lo logramos, güey, ¿no? Logramos orientarte, permearte, formarte y hoy vas a debutar, ¿no? Entonces, pues entro a la cancha, no toco la pelota, jugué todo el tiempo así, acabó el partido, puta, me dolía el cuello, no toqué la pelota. Nos regresamos de Guadalajara en camión, me hicieron mi novatada, Raúl Servín y Amador, y esta bola de Gandayas y Garay, y Marroquín y Luque, y toda esta bola de hijos de su madre, ¿no? Me echaron catsup en la cauliflower, ¿no? Pasta de dientes, yo tuve que sacar las pompas ahí en el camión porque me estaba ardiendo hasta el apellido, ¿no? Y ahí fue mi primer inicio en la primera división, digamos, ya con un debut. Mi primer gol lo metí en Guadalajara, pero fue contra la UDG. Esa UDG de Víctor Rodríguez, ¿no? De Mora, de Guzmán, de Sosa, del Vikingo Dávalos, ¿no? el Médico Reyes, un equipo de Romerito, de Luis Plasencia, un equipo totote la UDG, y le metí gol a Brambila de forma increíble. Miguel España agarró la pelota por la banda y se llevó como a 3 o 4 a 5 y tal, ¿no? ¿Y este quién es, güey? Este es Maradona, ¿no? Sale Brambila, le metí gol a Brambila, me la deja y yo dentro del área chica, de 3 dedos ya sin portero, pum, hago mi primer gol con el equipo universitario, ¿no? Jugamos contra Teco, luego fuimos contra Atlante en Ciudad Universitaria, quedamos 1-0, fue gol de Ramón Raya, y al tercer partido que yo estoy en el primer equipo hago mi primer gol, que es contra la UDG. No volví a meter ningún gol en esa temporada. Luego llegaría puntualmente Héctor Sanabria, jugamos, regresa Luis Flores, y regresa Germán Tello, y entonces pues yo ya sigo entrando en primer equipo, pero ya no tenía tanta participación, porque digo, regresa Luis Flores de Gijón, luego se va a Valencia, pero ese año llegamos a la final contra el América, la perdimos, ¿no? Yo entré los dos partidos, el de ida y el de vuelta, entré muy pocos minutos, no toqué ni la pelota, no tuve ni la mínima influencia en el resultado, ni en el trámite del juego, y luego aparece Miguel Mejía Barón, y estamos 3 años ahí en ese proceso. Y nos topamos con el campeonato, ¿no? El último campeonato en donde jugamos una final contra el América, 90-91. Ese equipo, que el equipo titular era Campos, lateral derecho Claudio Suárez, jugaba Abraham Nava, jugaba Ramírez Perales de central por izquierda, Toño Torres Servín, lateral por izquierda, Tuca y España, los dos contenciones, Aspe por izquierda, David Patiño por derecha, jugaba Vera, el chileno, y yo jugaba de centro delantero. Los cambios recurrentes eran Marquitos Mizrahi en medio campo y Roberto Medina como lateral derecho o izquierdo. Ese equipo casi jugamos, eran torneos largos, prácticamente todo el torneo jugamos, repetimos mucho esa alineación. Yo acabé siendo campeón de goleo con 26 goles, metí 4 goles en la liguilla, acabé siendo un torneo de 30 goles, era un equipo que era una máquina, fuimos el equipo que más goles metió, el equipo que menos goles recibió, menos tarjetas amarillas, menos tarjetas rojas, más ganados como local, más ganados como visitante. Fue un equipo ejemplar en todos los sentidos y llegamos a la final de 90-91. Pumas, yo no estuve en la final del 85 cuando se va a un tercer partido contra Querétaro, sí estuve en la del 87 donde nos ganan, ¿no? 4-1 en la vuelta, 1-1 en la ida y 4-1 en la vuelta. Y entonces vamos al partido de ida. El partido de ida lo perdemos 3-2. Yo meto el primer gol al minuto 2. Al minuto 15 el América iba ganándonos 3-1. Dijimos, puto otra madre, otra vez. Estos nos van a volver a ganar una final. Entramos al medio tiempo de ese partido, el partido de ida, y dice Miguel Mejía Barón, el que meta el gol, si ellos meten un gol más, nos matan. Si nosotros metemos un gol, estamos en la final y tenemos muchas posibilidades de ser campeones. En medio tiempo en el Estadio Azteca, partido de ida. Salimos al segundo tiempo, la primera jugada la tiene Saguito completamente solo, va mano a mano contra Campos, le pega de 3 dedos, Saguito decide tirarla a la mano izquierda de Campos, no al primer poste, no al poste más cercano, y el negro hace una tajada fascinante. Mete gol Saguito mete ese gol y se acabó la fiesta. Por ahí del minuto 70, mi compadre David Patiño controla, pum,
la pone en la escuadra. 3-2. Nos fuimos perdiendo 3-2 a la vuelta, con estas sensaciones que decíamos, ahora sí, ¿no? Viene la nuestra, y viene la nuestra, y viene la nuestra. Llegamos al partido, llegamos a Ciudad Universitaria, Miguel Mejía Barón nos sienta dentro del vestidor, solo estaban jugadores y los entrenadores, no había nadie más. Y entonces dice dos cosas importantísimas, ¿no? Hace dos cosas que fueron realmente maravillosas. Una tiene que ver con una medalla y otra tiene que ver con el uniforme con el cual jugamos la final de vuelta. En el tema de la medalla, más que una medalla, era un pumita plateado con el nombre de cada uno atrás, la temporada 90-91, y decía campeón. Entonces Miguel, en un momento bien emotivo, dice, antes de empezar el partido, insisto, antes de dar la alineación siquiera, dice, para mí ustedes ya son los campeones. No sé qué vaya a pasar allá afuera, pero ustedes son los campeones. Han sido ejemplares, han sido respetuosos, han trabajado, éramos base de la selección nacional, era un equipo ejemplar, fuimos primeros del campeonato, ya lo decía, con todos esos números increíbles. Yo había sido campeón de goleo. Entonces dice, para mí ustedes son los campeones. Y este pumita y esta medalla se las iba a dar terminando el campeonato, terminando el partido contra el América, el partido de vuelta. Pero para mí, ustedes ya son los campeones. Ese fue el primer momento emotivo, ¿no? Y fue repartiendo este pumita precioso, ¿no? Que el puma de perfil, ¿no? Con el nombre de cada uno, y decía campeón 90-91. Y la otra dice, yo no soy supersticioso, ni soy muy de cábalas, ni mucho menos, porque Miguel nunca fue un tipo de cábalas. Decía, pero esta es la tercera final que jugamos con el América en un lapso de 5 o 6 años. Y las otras dos finales, cada vez que jugamos con el uniforme blanco, que era el de local, dijo, la perdimos. Y dijo, contrario a mis creencias, ¿no? Decía Miguel Mejía Barón, vamos a echarle un poquito la mano a la suerte, decía. Vamos a empujar y vamos a echarle la mano a la suerte, así dijo. Y vamos a jugar con el uniforme azul y oro. No vamos a jugar con el blanco y oro, que era el que normalmente jugábamos de local esa temporada. Y salimos a jugar con el uniforme azul y oro. Y el partido fue bravísimo, fue durísimo, ¿no? Ricardo mete gol, el Tuca mete gol muy temprano en el partido, pero el partido se desarrolla de forma muy apretada. Ellos tenían un equipazo, el negro Carlos Santos, Saguito, el bíblico, Alfredo Tena, Alex Domínguez, ¿no? Córdoba, Naranjo, Adrián Chávez, Rodón, no, era un Juanito Hernández, un trabuco en América, un trabuco. Entonces se acerca el final del partido, por ahí del minuto, no sé, 87, 88, y el árbitro era Arturo Bricio, ¿no? Digno árbitro para una final de esta envergadura, y el Tuca lo empieza a perseguir. El Tuca lo empieza a perseguir por la cancha y le dice, termina el partido, puta mierda. Decía, termínalo. Decía, al fútbol mexicano, ¿no? Le conviene que Pumas sea campeón. Dice, le conviene que este Pumas, con esta base de jóvenes mexicanos, sea campeón, cabrón. Entonces, cada saque de banda, cada falta se le acercaba, ¿no? Arturo Bricio, con toda la experiencia del mundo, lo mandaba a la chingada y corría. Pues el Tuca, termínalo. Porque esto le conviene al fútbol mexicano. No solo a Pumas, le conviene al fútbol mexicano. Corte A, viene la pelota por derecha, Naranjo desborda a Miguel España. Miguel España se desgarra la ingle, inclusive no pudo ir a la Copa América a la Copa de Oro 90-91 porque se desgarró. Tira al centro, Naranjo, llega barrido Alex Domínguez contra el piso, ¡pac! Nerea la chica, y la pelota le llega a Jorge Campos. La pelota va 2 centímetros a la izquierda y a la derecha y es gol del América y son campeones en el minuto 89-90. Campos abraza la pelota, la agarra, mete la cabeza, se queda 3-4 segundos, se levanta resoplando, saca y Bricio pita el final del partido y Pumas, ¿no? Fuimos los campeones. 90-91 fuimos los campeones. Este videoblog como de 1.500 millones de minutos, ¿no? Me acuerdo que hubo fiesta en la casa del académico y ahí me tocó el pinche antidoping.
Entonces, como siempre sucede, acabas totalmente deshidratado, todas las emociones, 12 del día, muchísimo calor, terrible tensión, presión, haberle ganado al acérrimo rival en una final. Pues llegué yo a medio festejo, luego nos fuimos al San Angelín y demás cuestiones, pero me tocó el doping puntualmente el día de la final. El siguiente torneo con Pumas se va a Beto para el Necaxa, se va a Vera, regresa de Europa Negrete, Tuca Ferretti se retira como jugador y se queda como nuestro entrenador, y el güey lo primero que dice es, nos llevamos muy fuerte con él, le decíamos Pingüino, creo que Hugo Sánchez le puso Pingüino porque el Tuca caminaba así, ¿no? O sea, como con sus patitas hacia así. Entonces se le conoce como Pingüino. Y digo, la única cosa que vamos a cambiar, cabrones, se acabó lo de Pingüino. Podemos debatir, podemos discutir, podemos estar no de acuerdo, no va a cambiar nuestra relación porque era un tipo padrísimo el Tuca, era un papá, ¿no? Él tenía 38 años y yo 22 en ese campeonato, pero digo, se acabó lo del pinche Pingüino, a mí ya nadie me vuelve a decir Pingüino, ni mucho menos, y bueno, acabamos ese segundo torneo con muchísimos más jóvenes de los que ya teníamos en la 90-91. Yo volví a ser campeón de goleo con 24 goles, me regañaba don Guillermo Aguilar Hablas porque decía, puta madre, 24 goles, pero creo que metí la mitad de penal, ¿no? Me decían, esos no cuentan, le digo, sí cuentan, ingeniero, no joda, sí cuentan, ¿no? Volví a ser campeón de goleo, llegamos a cuartos de final contra León, el León que fue campeón, que le ganó a Puebla en la 91-92. Perdimos en la ida, nos metió gol Paquito Uribe, compañero de selección nacional, 1-0, nos metió gol en la ida en CU. Fuimos allá a León y empatamos el partido a 1 y acabaron pasando, ¿no? Nos dieron 2-1. A la siguiente ronda, insisto, nosotros nos quedamos en cuartos de final y León acabó siendo campeón. A mitad de esa temporada, mentira, terminando la temporada del 90-91, viajamos a San Sebastián con Tuca de entrenador, hicimos un torneo contra la Real Sociedad y contra el Sporting de Lisboa. Yo la rompí, ¿no? Sobre todo contra San Sebastián metí 3 goles, metí autopase, caño, metí 3 goles, me quería el equipo de la Real Sociedad. Y había contrato por medio y tal, John Benjamin Toshak, y aparece el ingeniero Aguilar Álvarez y dice, no te vas. Tienes muy poca experiencia, llevas apenas un torneo completo siendo titular indiscutido, tienes muy pocos partidos encima en la maleta. Me dijo, va a venir un equipo mejor, sin ser despectivo con la Real Sociedad. Va a venir un equipo más poderoso por ti. Y este era un sabio, porque en enero vino el Atlético de Madrid, firmé con el Atlético de Madrid, me quedé 6 meses y terminando la temporada de 91-92 me fui al Atlético de Madrid. No tengo más que palabras de agradecimiento para esta gran organización, para toda su gente, para los dirigentes, para los jugadores, para los jardineros, para los utileros, porque gracias a ellos, hoy tengo 55 años, 25 años trabajando en Televisión Azteca, en Azteca Deportes, analizando fútbol, jugué Copas del Mundo, jugué Copas América, jugué en Europa, jugué en Atlético de Madrid, en la Real Sociedad, Juegos Olímpicos, Copas de Oro, demás cuestiones. Todo se lo debo a Pumas. Y a la gente que estuvo ahí, y que me orientó, y me apapachó, y me regañó, y me empujó, y me exigió. Por lo cual, insisto, el mejor equipo del mundo hoy cumple 70 años, y hoy me voy a empujar varios whiskies para celebrarlo, aprovechando que es cumpleaños también de mi hija Roberta.